Entonces, bienvenidos a todos a esta reunión. Agradecemos a todos su curiosidad por el tema. Sé que nos estamos conectando de varias partes del mundo. Patricia está en Francia, yo en Perú, y sé que muchos de ustedes pertenecen a empresas de Latinoamérica y otros países, así que bienvenidos. Me voy a presentar, mi nombre es Fernanda Falcone, soy coordinadora de internacionalización de Centrum PUC de la Escuela de Negocios, y hoy estaré supliendo en el rol de moderadora a la profesora Caterina Kuschel, quien es profesora e investigadora de nuestra Escuela de Negocios, y además Caterina dicta clases de estrategia, emprendimiento e innovación en el MBA de Centrum, y dedica gran parte de su tiempo a estudiar a las mujeres emprendedoras de Latinoamérica y cómo internacionalizar sus negocios, sus emprendimientos a mercados internacionales. En este momento quiero presentar, y me complace presentar esta sesión con nuestra participante destacada de hoy, Patricia Cuba Sitzler. Ella es abogada franco-peruana, consultora experta en Derecho Ambiental y Negocios Internacionales. Patricia fundó la red de abogados PCS Latam Avocats en París. Tiene una larga trayectoria, más de 20 años en bufetes de abogados en Francia, de alcance internacional. Tiene a cargo la Comisión de América Latina del Colegio de Abogados de París. Y desafió la pandemia, pues en el 2020 creó su propio bufete de abogados. Y además, por su experiencia de certificación como máster en Derecho Ambiental, en Francia, acompaña a empresas en la puesta en marcha de sus políticas de sostenibilidad, tanto en Francia como en América Latina. Patricia, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Sé que tienes tips valiosísimos para quienes nos están viendo hoy y en la grabación. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Fernanda. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Centrum PUC es una de las escuelas de negocios que goza de una incontestable notoriedad, así que el gusto es compartido. Bien, y para darte la palabra y entrar de lleno al tema mientras vas compartiendo tu presentación, quisiera recordar el contexto cuando nos propusiste este tema. Nos decías que los desafíos globales de lucha contra la corrupción y contra el cambio climático conducen a una progresiva y acelerada reglamentación que se caracteriza por su alcance extraterritorial. Ello obliga a las empresas e inversionistas a doblar la vigilancia, ¿verdad?, en relación a sus actividades y las de sus terceras partes. Explícanos, por favor, el detalle que tiene que ver ello con la competitividad en las empresas latinoamericanas, Patricia. Sí, por supuesto. Gracias, Fernanda, por la introducción. Permíteme empezar con dos ideas claves que, en mi opinión, son esenciales para poder ir de lleno al tema que nos reúne el día de hoy. La primera idea, pero que no la desconocen los dirigentes, gerentes, presidentes, miembros del consejo de administración, etcétera. La primera idea concierne al posicionamiento, al rol y a la visión que se tiene el día de hoy de lo que es una empresa en la sociedad. Ya no es solamente un ente, un eje de generación de riqueza, de empleo, que está, digamos, en un mundo cerrado. No, muy por el contrario. El día de hoy la empresa tiene un rol preponderante en la sociedad civil y sobre todo tiene una, ¿cómo podemos decir? Sus acciones y su conducir está siendo observado por, empezando, sus consumidores, así sean productos o servicios, lo que ofrezca, las partes interesadas, los stakeholders, las asociaciones, los grupos internacionales, en fin, toda esta nueva visión que tiene que ver precisamente con lo que estamos proyectando aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los 17 objetivos, genera a su vez, y eso es el punto que me parece importante remarcar, una responsabilidad, una nueva forma de responsabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque estamos ante un aumento progresivo de reglamentaciones y incluso al margen de la reglamentación y del hard law, del derecho duro, del derecho positivo, tenemos una presión de la sociedad civil muy, muy alta. ¿Ok? Esa es la primera idea clave, si me permites. La segunda idea clave para entender todo esto es que si hablamos de sostenibilidad en la Unión Europea, primero hay que entender cuáles son esas tendencias de sostenibilidad en la Unión.
Yo he fijado 3 y me permití poner un gráfico sobre la carátula del último informe del grupo de expertos de clima, el grupo intergubernamental, que como ustedes saben, mide este fenómeno de desregulación climática, de cambio climático. Este informe, el 6º informe, fue publicado en abril último y nos pone de cara a una realidad que es, sin querer ser alarmista, que es de una gran urgencia de acción, de transición energética, de transición ecológica de manera general. Sensible a ello, la Comisión Europea, y no de hoy, no a través de este informe, sino de muchos años antes, se implica en esta problemática, y los 3 puntos que quisiera resaltar son, primero, el Pacto Verde. El Pacto Verde Europeo es lo que le llamo el Green Deal, aprobado por la Comisión en diciembre del 2019, es en realidad una hoja de ruta, unos objetivos extremadamente ambiciosos de Europa, que ambiciona posicionarse, es el objetivo del Pacto Verde, como el primer continente neutro en emisiones de carbono al 2050. Es decir, que habrá 0 emisiones de gas a efecto invernadero. Y, entre tanto, un objetivo intermedio de acá al 2030 de reducción de 55% de sus emisiones. ¿Se imaginan ustedes objetivos de ese nivel? ¿Necesitan qué? Necesitan planes, programas, reglamentaciones que tocan aspectos extremadamente variados, como el transporte durable, el fomento de las energías renovables, la mejora de la organización territorial a través de las smart cities, la mejora también en materia de construcción y la eficiencia energética, la economía circular, pasar de una economía lineal a una economía circular, y todo ello se declina evidentemente y repercute sobre las empresas, ¿ok? El segundo punto es la taxonomía verde. La taxonomía verde europea, yo les he puesto los enlaces para que evidentemente puedan ir y a profundizar y ver un poquito más el tema. Es, para hacerlo de manera muy esquemática, una metodología financiera que, o sea, mejor dicho, que se orienta a los inversionistas para guiarles en priorizar las actividades que son consideradas como sostenibles, ¿ok? Que responden a un criterio que ha sido preestablecido y que les da las marcas, digamos, por decirlo así, de actividad sostenible. Por ejemplo, no vamos a comparar una inversión para un proyecto de central energética a carbón, cuando el carbón, sabemos, es una energía fósil que debe ser erradicada definitivamente según precisamente los objetivos del Acuerdo de París, y al lado una inversión para una central de paneles fotovoltaicos. Es un poco exagerado el ejemplo, pero más o menos va por ahí. Cómo se prioriza la inversión, ¿ok? Y el tercer punto, que va a estar extremadamente ligado con lo que resta de la intervención, es el principio y la noción de debida vigilancia. La debida vigilancia, que estoy segura que muchos la conocen o la han oído, o la famosa duty of care, es la obligación que pesa sobre las empresas de identificar y evitar las violaciones de derechos humanos y contra el ambiente en el marco de sus actividades. ¿Ok? Eso es la duty of care, y esos son de manera global los 3 corrientes o tendencias más importantes que el día de hoy presenta la Unión Europea en materia de sostenibilidad. Efectivamente, veo las bases ahí. Es importantísimo poder conocer estas tendencias para poder avanzar, Patricia. Y concretamente, ¿cómo esto impacta a las empresas? ¿Cómo nos alcanza en América Latina? ¿Podrías compartirnos, por favor? Totalmente. Aquí ya vamos aterrizando el tema. Hemos hablado de desarrollo sostenible, duty of care, compliance. La compliance es muy importante, la lucha, el cumplimiento me refiero, la lucha contra la corrupción, etcétera. Todos estos principios finalmente, como lo digo en el slide, convergen porque están en una visión holística, integrada, y tienen un factor común que es la extraterritorialidad
¿A dónde quiero llegar? La información que me parece esencial que sea retenida el día de hoy por aquellos que nos oyen es que apenas, también muy recientemente, el 23 de febrero último, la Comisión Europea aprobó una propuesta directiva, es decir, una normatividad que se va a aplicar a sus 27 Estados miembros, sobre la diligencia debida de las empresas, la famosa debida diligencia que mencionamos hace un momento, estableciendo normas para que las empresas, evidentemente las empresas que entran dentro del marco de esta directiva, identifiquen los riesgos de violación de derechos humanos y el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades, lo que dijimos, pero aquí hay un punto mayor y aquí van a entender por qué les hablo de esta territorialidad. No solamente identificar esos riesgos de violación en sus propias actividades, en su sede matriz, sino también en sus filiales en el mundo y en todas sus cadenas de suministro mundiales. Dicho de otra forma, para que nos entendamos y se aterrice el tema, este tipo de norma hará que las empresas europeas, en su interrelación con partners comerciales de terceros países, con su empresa mexicana, colombiana, peruana, que le presta servicios de distribución, que es un partner comercial, que es un subcontratista, esta empresa latinoamericana va necesariamente a estar confrontada a estas mismas exigencias. ¿Por qué? Porque su contraparte europea es la que va a llevar el peso de la responsabilidad si hay alguno de estos riesgos de violación, o mejor dicho, si hay una real violación de derechos humanos. Y va, por ende, exigir que sus partners de terceros países, en este caso Latinoamérica, implementen en sus políticas sostenibles, sus políticas, criterios de sostenibilidad prácticamente de ese mismo nivel de vigilancia. Permíteme, Fernanda, yo estoy calculando mi tiempo siempre, permíteme leerte para que suene un poquito más a todos el artículo 1 de esta propuesta, ¿okay? De esta proposición de directiva. Dice, la directiva de debida vigilancia prevé que la empresa debe identificar, evaluar, prevenir, detener, mitigar, monitorear, comunicar y abordar los impactos adversos, potenciales o reales sobre los derechos humanos, las personas, el medio ambiente y el buen gobierno que sus propias actividades puedan generar, y aquí viene lo que les decía, aquellas de sus cadenas de valor y las de sus socios y las que sus socios comerciales puedan generar, así como reportar sobre estos impactos y remediarlos. ¿Ok? Creo que al leerlo suena más tangible a dónde queremos llegar y por qué decimos que estas normas de sostenibilidad europeas, evidentemente que se aplican a empresas europeas, sí Patricia, repercuten sobre nosotros. ok, sí. Y noto que es súper interesante, pero también lo que noto es que esta propuesta directiva aún no está en vigor. Es solo un proyecto de directiva. Pese a ello, estas normas pueden impactar a las empresas latinoamericanas y estas deben interesarse en las normas europeas de sostenibilidad. Explícanos un poquito más sobre ello, por favor. Totalmente. Tienes muchísima razón. Lo que como estamos hablando de un aspecto europeo, evidentemente me corresponde decirles en qué está la Unión Europea el día de hoy. Pero eso no quita, en este gráfico que comparto con ustedes, he querido mostrar, de un lado, las tendencias ya internacionales, como es decir, las guías de principios para las empresas de la OCDE, o que datan del 2010, pero lo que es importante, porque es muy largo detenernos en cada uno de los puntos, permíteme centrarme en algunos países europeos, como Francia. En Francia, aquí en donde estoy y de donde les hablo, tenemos desde el 2017 una ley aprobada, que es la ley francesa sobre el deber de vigilancia. ¿Comprendes? Entonces, esta ley aplica exactamente los mismos principios que te acabo de decir y desde junio del 2017 entró en vigor
y concretamente, voy a recalcar algo, permíteme hacer un paréntesis porque es muy importante. Yo no quiero dejar la ambigüedad de que eso se aplica a todas las empresas francesas. No, los niveles entran en el campo de esta ley empresas transnacionales muy, muy importantes y de talla transnacional. ¿Por qué? Porque claramente la ley francesa del deber de vigilancia se aplica para las empresas que tienen más de 5.000 trabajadores en Francia o 10.000 trabajadores en el mundo de manera general. ¿Ok? Entonces, efectivamente, hablamos de empresas muy, muy, muy grandes. Pero también es cierto que estas empresas muy, muy grandes son las que vienen a Latinoamérica. Son las que vemos, son los grandes grupos transnacionales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la ley francesa? Que las empresas que están dentro de ese ámbito, que entran dentro de los niveles de criterios de aplicabilidad, deben crear un plan de vigilancia para su sede matriz, pero para sus filiales. Es decir, tu filial del grupo, Ale, vamos a decir un nombre, del grupo Engie en Costa Rica o en Colombia, también va a tener que tener este deber de vigilancia puesto muy claro y un sistema un dispositivo de alerta, una cartografía de riesgos, etc. Y una vez más, eso conduce a que las empresas que colaboran, que prestan servicios, que proveen productos o que son subcontratistas de este tipo de filiales, necesariamente van a verse confrontadas, si ya no lo son hoy, lo serán muy paulatinamente a estándares elevadísimos de debida vigilancia. Y para concluir este slide, tenemos el mismo caso con Países Bajos. En 2019 tenemos la ley de debida vigilancia y especialmente orientada a las reglas laborales de Netherlands, de Países Bajos, y Alemania también tiene su ley aprobada en el 2021. Y en el 2022, como viste, tenemos esta propuesta directiva que no hará más que armonizar, o sea, que finalmente va a ampliar. Y atención, un punto clave, me parece importante decir que la propuesta directiva tiene niveles de alcance mucho más, decirlo así, modestos que la ley francesa. Es decir, va a cubrir un espectro de empresas mucho más amplio. Y Patricia, concretamente, para tener algunos ejemplos, ¿hay casos que confirmen ese rol de las terceras partes y su impacto en términos de responsabilidad? ¿Podrías compartirnos? Sí, sí, claro. Mira, en realidad estas reglamentaciones propiamente de la debida vigilancia son nuevas prácticamente, son muy recientes como podrán darse cuenta. No hay, el día de hoy en Francia, por ejemplo, que a pesar de que ya viste que la ley data del 2017, no hay una jurisprudencia definida o completa el día de hoy. Sin embargo, hay acciones de las ONGs que se están interesando, por ejemplo, en temas de EDF en México o de Suez en Chile, ¿viste? Lo que sí te quiero mostrar y que sí confirma el rol preponderante de las terceras partes, es un cuadro, este cuadro que tienen ante la vista, sale es un gráfico que viene de la Universidad de Stanford, que no habla exactamente sobre sostenibilidad, sino sobre las sanciones que se aplican en el marco de la ley FCPA, que es la Foreign Corrupt Practices Act americana, que es la ley de lucha contra la corrupción, y que ellos sí tienen un ámbito extraterritorial enorme, porque pueden considerarse competentes para tratar temas de corrupción únicamente por criterios de vínculo. Por ejemplo, una empresa, dicho sea de paso, Odebrecht y el proceso Lavajato ha tenido condenación en el marco de la FCPA. No son empresas americanas, pero el simplemente hecho de trabajar con el dólar americano en las operaciones que se sabe hoy han sido objeto de actos de corrupción, les da competencia. Y este cuadro que dice, para que lo entiendan, nos muestra
el porcentaje de sanciones de la FCPA, en el marco de la FCPA, las sanciones son dadas por el Departamento de Justicia americano, la DOJ, perdón, el margen de sanciones que tienen como origen la acción de terceras partes, ¿ok? Y si te pones a mirar y comprendes el cuadro, en el 2017, 2020, 2010, 2013, el rol de las terceras partes, es decir, acciones que no fueron hechas por los empleados directos de la empresa, que fueron hechas por un partner comercial, ¿te das cuenta? Y que involucraron a la empresa y que la sometieron a un proceso y a sanciones que, dicho sea de paso, las de FCPA son extremadamente altas y muy, muy disuasivas. Y esto puede más o menos sensibilizar sobre la importancia de lo que estamos explicando el día de hoy. El hecho de que estas empresas europeas, por ser ellas involucradas con estas obligaciones, necesariamente van a exigir de sus aliados comerciales una implicación muy, muy, muy grande. Es más o menos eso lo que quiere mostrar este cuadro, que me parece que es bastante ilustrativo y bastante explícito. Y entonces, para ir un poquito al resumen y que se entienda mejor, ¿por qué hablamos de competitividad? ¿Por qué decimos que todas estas reglas o toda esta visión europea influye en nuestras empresas? Por la simple razón que, y yo creo que hay que verlo como un lado positivo, una conclusión positiva en todo caso, es que nos obliga a nosotras, empresas latinoamericanas, que ya sea trabajamos desde ya con empresas europeas o, como es lógico, queremos posicionarnos en el mercado, queremos posicionar nuestros productos, nuestros servicios y ambicionamos poder trabajar con empresas europeas, incontestablemente, dada esta realidad legalista, esta territorial, de deber de vigilancia, etcétera, nos obliga a adoptar medidas sostenibles, a adoptar o a mejorar, porque muchos de los, existe, hay que decirlo, en el Perú y en Latinoamérica en general, un movimiento muy, muy grande, yo lo he notado en mis diferentes trabajos, de empresas que están extremadamente implicadas en el tema de sostenibilidad. Y al final de cuentas se puede crear, creo yo, lo que digo aquí en este slide, una especie de círculo virtuoso. Al final, cierto, todo esto requiere inversión de capital humano, inversión económica, pero a la vez permite un posicionamiento duradero, perenne, sólido, y sobre todo en términos de competitividad de nuestras empresas. Los diferentes puntos, creo que estamos bien con el tiempo, ¿verdad, Fernanda? Sí, excelente, Patricia. Si me permites, porque me da la ocasión de venir un poquito, quisiera explicar un poco por qué se amplía esta visión de alcance extraterritorial, lo que ven ustedes aquí, de accountability, el que el día de hoy a la empresa se le pide rendir cuentas. Ya no basta que haga solamente su informe anual financiero de cuánto invirtió y cuánto ganó y cuál es el beneficio anual. No, hay lo que le llamamos la declaración extrafinanciera en Europa y la declaración de sostenibilidad, creo, en Perú. Tenemos que también hablar de nuestras acciones en materia social y ambiental. Y por qué esta incidencia grande de las esferas de influencia, el famoso name and shame. No nos olvidemos porque de dónde nace toda esta tendencia europea. No nos olvidemos que las empresas transnacionales, y eso sí es una constatación de muchos años, han tenido prácticas no necesariamente muy virtuosas en sus actividades externas o en terceros países, en los cuales la reglamentación, las exigencias en materia laboral, en materia social,
en materia ambiental son quizás menos severas, menos fuertes, ¿ok? Entonces, eso que yo pongo aquí, el principio de autonomía de la persona jurídica, es bueno, es un principio legal, pero ¿qué significa? Significa que esas empresas que, dicho crudamente, iban, por ejemplo, a Guatemala, una empresa de energética o petrolera, tiene estándares muy elevados en Inglaterra o en Francia, bueno, el UK, el United Kingdom ya no está en la Unión Europea, pero bueno, pero en estos países tenían prácticas, ¿ok? No tan, no tan sostenibles, esa es la realidad. Y no se les podía condenar, no se podía hacer nada, porque tú sabes que eso es el principio de autonomía de la persona jurídica. Una filial, una SAC, una SARL, que es autónoma, ¿ok? Es autónoma, es una persona jurídica autónoma. Y su casa matriz no podía ser cuestionada, no podía ser sancionada directamente. Entonces, todas estas reglamentaciones van en el sentido de romper un poco, no es que el principio de autonomía de la persona jurídica no exista, sí existe, por supuesto, pero hay que encontrar un camino para que las empresas cambien sus actitudes, sean de una vez por todas conscientes del rol, de la esfera de influencia que tienen, ¿ok? Y que de lo contrario, se exponen a un daño reputacional y por ende a un daño financiero extremadamente alto, ¿ok? Eso es un poco para cerrar la idea. Voy a poner mi último slide para pasar a las preguntas y comentarios. Eh, y en función de eso, seguimos. Bueno, estamos muy bien de tiempo, Patricia, por si quieres compartir algún otro detalle, no, estamos muy bien. Pero si ya pasamos a las preguntas, primero agradecerte por toda la información que has compartido con nuestra audiencia. Creo que ha sido muy ilustrativa y también aclara a muchos de los que están aquí presentes que seguramente deseen hacer negocios con Europa o llevar su empresa para el otro continente. Qué responsabilidades, ¿verdad? Deben asumir como empresarios, como emprendedores para tener sus negocios por allí, ¿verdad? Entonces ahora pasamos al espacio de preguntas, ¿verdad? No Sabes sé, que llegaron muchas preguntas en sí, realidad. llegaron muchas preguntas en el link de inscripción y mientras los que están conectados se animan a compartir en el Q&A algunas preguntas, vamos a contestando algunas que nos fueron llegando con anticipación, ¿verdad? ¿Te parece si yo abordo un par que me gusta? O sea, me pareció muy, Dale, muy perfecto, importante. O perfecto, sea, ¿sí? estaba súper impresionada porque en realidad hay casi 100 preguntas Sí. y me parece que es muy impositivo porque eso muestra el interés del tema. Em, También debo de reconocer que quizá hubo un poquito de confusión con el approach de la conferencia, porque no estamos en el marco de decir cómo exportar o cómo ir a la Unión Europea, sino más bien cómo hoy desde nuestros países, de nuestra región, ejercer, o sea, posicionarnos y continuar a trabajar o convertirnos en aliados de empresas europeas. Entonces, en ese sentido, hay varias personas, más o menos yo he sintetizado, ¿ok? Hay varias personas que me preguntaban, pero entonces, Patricia, o sea, pero entonces, ¿cómo podemos hacer para adherir a normas de alto estándar, como las normas europeas, y podemos aplicar, cómo se aplican en Perú o en otras latitudes? Entonces, aquí lo que me gustaría dejar claro y un poquito orientar es que efectivamente cada una de nuestras empresas tiene muchos referenciales y normas, el Pacto Global, el GRI, el Global Reporting Initiative, la ISO 26000, que también es un referencial, no es una norma que da paso a certificación, pero es una norma ISO 26000, y puede adoptar voluntariamente un programa de sostenibilidad. Y dicho sea de paso, hay cosas sumamente interesantes que se están haciendo el día de hoy. Porque comprenderás que las normas que yo acabo de citar, sobre todo, permíteme si vuelvo, en mi segunda slide, perdón,
sobre el Green Deal, la taxonomía verde y el deber de vigilancia por una lógica de principio de territorialidad directamente le tocan a las empresas europeas que van a entrar en el marco de acción. Simplemente que por, ¿cómo se puede decir? Si me permites la expresión, por rebote, les impactan a nuestras empresas por las consideraciones que expusimos hace un momento. Pero sí, todas las empresas latinoamericanas pueden guiarse. Tenemos una vez más la ISO 26000, el Global Reporting Initiative, el Pacto Global y muchas otras iniciativas que se están dando a nivel empresarial. Eso sería uno de los temas. No sé si tú viste otra cosa similar que Mira, me quieras preguntar. Patricia, aquí en el chat está llegando la pregunta de Cristian, por ejemplo, que dice, respecto a la adhesión de normas de empresas que quieren trabajar en Europa, ¿qué organismo o ministerio del Estado debería fomentar o capacitar a empresarios en este tema? Bueno, es muy buena pregunta. El tema es que, bueno, el Estado, no sé, hay dos corrientes. Eh, Desde ya lo que hace Centrum es sumamente interesante. Y permíteme, antes de ir de lleno a la pregunta, es de alguna forma una respuesta también, quiero resaltar que Centrum en el 2021, junto con otros organismos de promoción de la sostenibilidad en Perú, sacó precisamente una evaluación sobre la reactividad post-COVID y cómo las empresas peruanas se posicionaban, en este caso voy a hablar de Perú, cómo se posicionaban en relación a la sostenibilidad. Y figúrate que es sumamente interesante de constatar que sobre el promedio latinoamericano de los 4 países de la Alianza del Pacífico que forman parte de este proyecto, o sea, de este estudio de Centrum y de esta otra entidad en materia de sostenibilidad, ellos logran medir el interés de las empresas por la sostenibilidad a un 70%. 70% de los consultados dijeron que se interesaban a nivel regional. Pero en Perú es 78% de los empresarios que están sensibles a esta problemática, lo cual es enorme y sumamente positivo. Y para volver a la pregunta, mira, ¿quiénes serían los entes más idóneos para fomentar esto? Yo creo que aquí cada acción y cada actor público o privado cuenta. Yo tengo tendencia a decir que las iniciativas locales, las iniciativas a pequeña esfera, y cabe decirlo, no sé si positivo o negativo, pero generalmente privadas, tienen resultados sumamente interesantes. Sin embargo, ministerios como el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en Perú, fomenta el día de hoy reglas de sostenibilidad y de performance en materia ambiental. Eso no quiere decir que la sostenibilidad esté únicamente orientada al tema ambiental. Atención, yo creo que en nuestras realidades, que son además muy distintas de las europeas, hay que decirlo, el factor social es sumamente importante. El factor social, el hecho de que los servicios elementales de educación, de salud puedan ser satisfechos, es la primera preocupación. Y eso también es sostenibilidad. Entonces yo diría que lo que es importante y lo que se ha visto y se comprueba es que las iniciativas o los entes, digamos, que se unen por sector de actividad o que se unen por nivel de factor denominador de territorio, tienen mayor eficiencia o tienen mejores resultados que políticas necesariamente de orden público, nacional o muy amplio. Eso sería más o menos un poco la visión. Y nada, si tienes otra pregunta, y luego haré una cápita Sí, más sobre el deber de vigilancia. tengo dos que podríamos unirlas. A ver, dice, para el caso de pymes, que son más del 90% en Perú, ¿cuáles serían las acciones a tomar en cuenta? Y hay otra que la podemos relacionar que dice, ¿desde qué tamaño se recomienda que las empresas puedan adherir las normas de sostenibilidad europea? Quizás podrían un poco Ujú. unirse, ¿no? Ujú.
Sí, totalmente, tienes razón. Em, sí, lo que además con la exposición que yo hago, digamos que parecería, diera la impresión que este tipo de normas se aplican solamente para empresas de gran talla, y no es el caso. Efectivamente, las pequeñas y medianas son el gran masivo de nuestra realidad nacional, en todo caso en Perú, y casi en la región, diría yo. Em, los factores de sostenibilidad, como decía hace un momento, ¿no? Como decía en el tema precedente, eh, tienen impacto del momento en que son hechos a veces a nivel más pequeño. Una política de sostenibilidad desde mi punto de vista, porque hay una pregunta también que tiene que ver eso sobre la ASG, Ambiente Social y Gobernanza, y me preguntaban cuál de las tres era prioritaria. Yo no tengo tendencia a decir que una de las tres es prioritaria, pero para responder a la pregunta, creo que quizá, el momento en que la gobernanza, en que el ente dirigente tiene la voluntad decidida de aplicar políticas de sostenibilidad, las demás, es decir, social y ambiental, caen un poco por su propio peso. Porque si tú no tienes a la plana dirigente implicada o totalmente decidida a avanzar en estas políticas, es muy difícil implementarlas. O si lo vas a hacer por una cuestión puramente estética, para poner en tu informe anual al final del año, sí, o sea, nosotros hemos hecho reciclado de tal campaña de reciclaje, etcétera. La única forma de que una política se traduzca en acción concreta es hacer un remonte de información de cuáles son tus procesos, o sea, cuál es tu actividad realmente y en qué parte tu actividad influye en el aspecto social o ambiental. Primero tienes que hacer una identificación, eso es lo primero. Y luego de identificarla, evaluar qué cosa está a tu alcance de hacer. Y por más pequeño que parezca, del momento en que has seguido ese orden, es pertinente, tiene coherencia, tiene impacto, porque corresponde a tu realidad, porque corresponde a tu escala, porque corresponde a tus partes interesadas, y no se copia o no recoge políticas estándar que no se identifican contigo. Yo creo que la primera recomendación que yo daría a las pymes y a las empresas pequeñas es eso. Si se interesan, genial, felicitaciones. ¿Y cómo hacer? Primero, ir a lo concreto, a su actividad. ¿Qué hacemos? ¿Creamos cables? Ok, creamos cables. ¿Qué usamos? ¿Cuál es nuestra materia prima? Ok, ¿quiénes intervienen en este proceso de creación de cables? ¿Dónde hay un punto débil? ¿Qué cosa impacta? ¿Quiénes son los actores que están ahí? Y ahí vas creando un poco en relación a tu entorno, a tu actividad y a tu realidad, acciones concretas, sostenibles y de apoyo, y que podrás comunicar y que por más sencillas que puedan parecer, van a tener realmente un eco hacia los demás. Bien, Patricia. Rogelio en el chat nos comenta que la conferencia ha sido súper interesante, que él lo ha percibido principalmente desde el ámbito de leyes obligatorias y sancionables, que le gustaría mucho en una próxima que se abordaran normas voluntarias, en una próxima oportunidad. ¿Ok? Por otro lado, nos llega una pregunta de Claudia. Nos dice, ¿qué hacer si una empresa desea ser sostenible, se acoge a las normas de sostenibilidad europeas, pero el gobierno peruano no promueve estas normas y por el contrario, pospone y pone trabas? ¿No consideras que este tipo de actitudes del gobierno desalienta al hacer empresa en el país? O sea, este tipo de empresas que estábamos hablando, ¿verdad? Ella narra un poco un tema del caucho, del microcaucho, de los Juegos Panamericanos, que se importó microcaucho en vez de estar haciendo este tema con empresas peruanas, ¿no? Ujú. Totalmente. Sí, una vez más, es muy pertinente porque yo comprendo esa especie de frustración que hay en relación a acciones que parecen esto, podemos decirlo, parecen
una gota en el océano y que parecen que son muy pequeñas y que al final de cuentas, y más aún si, como nos dice nuestra amiga, hay desincentivo, por decirlo de una forma, público, como que tendemos a retroceder y decir, bueno, hasta aquí llegué y no voy a avanzar. Pero creo que precisamente lo que acabamos de exponer, y está aquí, ¿no? Perdona, lo que acabamos de exponer sobre la visión de la sociedad es muy importante. Yo diría que hay muchísimo trabajo, efectivamente, que estamos frente a políticas de una gran incoherencia, por muchas de ellas, y que efectivamente nos vemos un poco entre dos fuegos, ¿no? Pero hay cosas como me piden a mí de hacer sostenibilidad si los entes públicos o el propio gobierno no avanzan. Ah, yo diría que hay cosas mal que bien rescatables. Hablemos de la economía circular. Personalmente yo considero que el avance que ha hecho Perú, al menos reglamentariamente hablando, tanto con su ley y su reglamento en materia de economía circular, en materia de responsabilidad ampliada del productor, son cosas sumamente interesantes. Y no solamente es el Perú, muchos de los países de la región también. Toda empresa, sea cual fuera, así preste servicios o así cree productos, tiene un impacto posible en la economía, o sea, en la generación y la utilización de recursos y puede, por ende, aplicar o crear políticas de economía circular. Es lo que yo diría, que una vez más, sin querer ser repetitiva, em, estas, em, estas acciones pueden parecer pequeñas, pero serán vistas por quién. Tal vez no por el gobierno, tal vez el gobierno, las acciones públicas no van a estar ahí para apoyarnos, pero una ONG, un premio de sostenibilidad, un grupo de empresarios que promueve. eh, hay muchas cosas que se están haciendo a nivel de los municipios, por ejemplo, a nivel territorial, a nivel de pequeña escala, por decirlo así, a nivel sectorial. Entonces yo invitaría si realmente, y yo creo que es el caso, hay una real voluntad, ir un poquito más allá y tratar de encontrar esos espacios de diálogo. Y por último, ¿por qué no imaginar ser pionero en esas políticas? Porque aquí está, es el consumidor tuyo, el que te permite de llenar tu planilla y de pagar tus sueldos y ganar un beneficio a final de año, es el consumidor el que te va a medir al final de cuentas. Entonces yo creo que en esa perspectiva no hay que decaer y hay que, nada, darle para adelante. No estamos recibiendo más preguntas. Entiendo que han sido muy claras tus respuestas y el contenido, porque no nos Ujú. han llegado más por el momento. Nos queda un Igual poquito de tiempo, ¿verdad? sí, nos quedan unos minutos. Si quieres agregar algo más. Yo lo que quería insistir era sobre esta, una vez más, en varias de las preguntas que recibimos, se decía cómo adherir a las normas de sostenibilidad europea. Entonces, solamente para dejarlo claramente para todos, la audiencia, eh, las normas de sostenibilidad europea pueden servir de referencia, pero siendo nosotros, o sea, nosotros, empresas latinoamericanas, sociedades, personas jurídicas de derecho argentino, de derecho panameño, de una persona moral de derecho chileno, evidentemente vamos a tener que responder a nuestros propios estándares y a nuestras propias reglas. Lo que sí podemos es hacer una especie de efecto paralelo, ¿no? De espejo, de cómo yo veo esta problemática de cadenas de suministro. Yo no sé si, bueno, alguien hubiese podido compartir tal vez la experiencia, o tal vez no es el caso aún, pero a mí me ha correspondido, por ejemplo,
aplicar en Perú esta problemática de la ley francesa del deber de vigilancia en relación a filiales, concretamente de un grupo que trabaja en gestión de residuos, ¿ok? Entonces, tú sabes que además en Perú, voy a hablar de Perú, disculpen por los otros países, pero creo que es un poco similar en los demás también, también tenemos reglas que incitan a todas estas, a estos cambios, pero no tienen efecto coercitivo, no son vinculantes, ¿ok? Por ejemplo, la ley que habla sobre cumplimiento y la responsabilidad administrativa de las empresas para casos de corrupción, te sugiere, te invita a crear una cartografía de riesgos. ¿Para qué? Para que en caso de que se detecten actos de corrupción en el seno de tu empresa, tú tengas una exoneración de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tuviste la precaución de identificar, ver, crear todos los mecanismos, pero no son coercitivas. Eh, Estas reglas europeas sí lo son, sí lo son. Nosotros sí tenemos entes administrativos que, por ejemplo, tratándose de corrupción, permíteme, van a ir a vigilar, por ejemplo, si la empresa que entra dentro de los marcos de la ley anticorrupción francesa, que es la que le llamamos SAPAN 2, hizo su plan de vigilancia, o perdón, hizo su plan de conformidad o no. Y si no lo hizo, así no haya ningún tema de corrupción que haya sido detectado, va a ser sancionada. Ahí ya hay una gran diferencia, te das cuenta, entre los estándares europeos, que son altamente regulatorios y sancionadores, y los nuestros, en los cuales aún estamos promoviendo, fomentando, y me parece normal, ¿por qué? Porque tú no le puedes pedir a una empresa un grado de madurez que el que puedan, o sea, en este tipo de temas me refiero a sostenibilidad o de responsabilidad social de empresas, que pueden tener las empresas de países desarrollados y que tienen ya, están confrontadas eso de muchos años, ¿viste? Entonces, desde ya no es adherir a las normas europeas, pero sí tomarlas como referencia, y yo me pararía ahí porque creo que estamos prácticamente llegando al final, para decir que podemos al final, cuando ustedes comuniquen, pasar los links, pasar información y cualquier cosa, sorry, al final está mi mail, no tengan cuidado, pierdan cuidado en anotarlo y contactarme. Y nada, yo he querido ser no explayarme tanto para que no quede muy difuso el tema. Espero haber respondido de manera general a las preguntas y encantada. Fernanda, tú me dices. No, un gusto Patricia. Justo estaba leyendo Fiorella que nos comentaba si era posible compartir las diapositivas. Eso tú nos comentás o quizás te pueden escribir directamente al email por alguna consulta puntual del contenido. Eso sería ideal que te escribieran a ti, ¿verdad? Nos indicas eso. Nosotros ya estamos cerrando esta sesión. Les agradecemos a todos si pueden responder la encuesta que mi compañera Ángela está compartiendo en el chat. Eso nos sirve mucho para mejorar cada experiencia de conferencia que realizamos. También agradecerles a todos su participación, el estar aquí, a Patricia principalmente por su presentación, su conocimiento que comparte con nosotros para toda Latinoamérica, ¿verdad? Su LinkedIn para que puedan seguirla. Ella puede asesorarlos y guiarlos mucho en este tema. Y también queremos compartir nuestros enlaces de interés, links de interés del área internacional para que puedan seguirnos y conocer las demás actividades que hacemos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Le va a estar llegando un email con la grabación de este encuentro y también vamos a estar compartiendo las próximas conferencias. Así que mucho gusto a todos, muchas gracias por participar. Patricia, encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu generosidad y disponibilidad para Centrum PUC. No, gracias a ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias.